Hola, saludos. Qué lindo estar una vez más aquí en su programa, Verdades que Transforman, el programa de Family Life para la bendición de las familias. En esta hora, en este tiempo, compartiendo un capítulo más sobre nuestra entrega a los hombres, dedicada a los hombres, hablando sobre violencia y principalmente violencia en el hogar. Definitivamente estamos viviendo tiempos violentos. El ser humano, vemos de una forma muy común cómo se cometen actos terribles contra sus propios hermanos. Y esto no ha eximido a la familia de que ésta se convierta en blanco y en campo de batalla de estos hechos vergonzosos que suceden constantemente y tal vez alrededor nuestro. La Escritura nos muestra a nosotros que la violencia existe desde el mismo inicio de la creación, desde la misma entrada del pecado al corazón del hombre. La violencia existe. Hay un relato muy hermoso en el Salmo 74, es el relato de un joven cantor llamado Asaf, que es una expresión de fe y una expresión de esperanza para que Dios manifieste sus promesas, las promesas de su pacto, no solamente en la restauración de su pueblo, sino en la sanidad del corazón de toda la humanidad. En este salmo en especial, en el versículo 20, Asaf le recuerda a Dios, y esta es la motivación que tenemos al hacer estas entregas. Asaf le recuerda a Dios, le dice así estas palabras: recuerda, le dice él a Dios, recuerda las promesas de tu pacto, porque la tierra está llena de oscuridad y de violencia. Esa es nuestra oración en este tiempo como Family Life Costa Rica, que el Señor nos haga a nosotros entender cuál es la naturaleza y la condición en la que nosotros estamos y cómo podemos traer sanidad a nuestras casas y a nuestros corazones. Así que, con esta motivación en mente, hemos estado trabajando. Ya esta es la segunda entrega dedicada a los hombres sobre el tema de la violencia. Y si tú te perdiste la primera entrega, vamos a dejar el vínculo, el link en la parte de descripción de este video para que puedas acceder y puedas mirar ese primer tema si es que no lo pudiste ver. Pero haciendo una recapitulación rápida, podemos recordar que en esa primera entrega nosotros hablamos sobre la definición de violencia. Hablamos que la violencia puede ser directa, o sea, las acciones propias de un ser humano para con otro. Puede ser cultural, o sea, aquello que en un entorno, en un ambiente regional o delimitado, pueden ser considerados como actos correctos, pero son actos violentos. Y una violencia que es la más triste, tal vez, que es la violencia estructural, que es cuando ya inclusive hay una legislación, hay un estilo de vida, hay una legitimación de la violencia a causa de la condición dura del corazón. También hablamos de algunas causas de la violencia en el corazón del hombre y mencionamos tres, los recordamos rápidamente: el temor, el rechazo y el egoísmo. Si quieres más detalles sobre esto, de verdad, visita nuestra primera entrega para que puedas tener una visión más clara acerca del tema que estamos también trabajando el día de hoy. Hoy queremos hablar sobre tipos de violencia. Y ciertamente existen muchas categorizaciones para la clasificación de la violencia como tal. Pero hemos querido presentar una categorización desde una óptica o una perspectiva más de la visibilización o no de esos actos violentos, cómo se manifiestan o no se manifiestan. Entonces, el primero de ellos, el primer tipo de violencia que vamos a hablar es de la violencia manifiesta como tal. Esta es mostrada por el comportamiento áspero y en términos muy generales es visible, es apreciable por todos en el ambiente donde esta violencia se da. Hay manifestaciones más generales que son, por ejemplo, la violencia física, golpes, gritos, maltratos, insultos,
la violencia sexual e inclusive la violencia patrimonial, que muchas veces en estos tiempos no solo se da, sino que está siendo llevada inclusive hasta los tribunales de justicia en nuestros países para tratar de hacer justicia, porque cada vez más estamos viendo este tipo de manifestaciones violentas. Pero hay una forma también de violencia que está oculta o está latente. La llamaremos así, violencia oculta o violencia latente. Este tipo de violencia es más sutil, es, si se quiere, es más disimulada. Pocas veces, cuando esta violencia se muestra, pocas veces escucharemos gritos, golpes. Más bien, nosotros nos daremos cuenta de que estamos ante un acto violento porque hay acciones muy sutiles, acciones que pueden ir desde la retirada o supresión del afecto. Esto traducido en quien ejerce el acto violento es cuando hace sentir a su pareja o hace sentir a un miembro de la familia como una persona no amada, una persona que no es amada. Y esto es violencia. Tenemos que entender que esto es un acto violento. Otras manifestaciones que encontramos muy a menudo en este tipo de violencia oculta o violencia latente es el silencio como respuesta a los asuntos serios o delicados en la vida de pareja o en la vida familiar. Podemos también verlo palpablemente, después de entender que es una violencia oculta, a través de descalificaciones, de indirectas sutiles e inclusive de algunas acciones de violencia emocional. Esto entre muchas otras formas que podemos encontrar de cómo se muestra y vemos la violencia oculta, la manifestación oculta de la violencia en los actos cotidianos. También queremos hablar de algunas características que tienen los hombres violentos. Para ello hemos tomado un texto de Paul Hengstrom, de su libro Los hombres violentos y sus víctimas en el hogar, y hemos extraído de una lista muy grande que este escritor nos deja 7 características que hemos considerado muy importantes y que creo que van a hablar a nuestro corazón y de lo cual esto pues esperamos, llevándolo al Señor, pues genere un cambio, una transformación en nuestra vida. Este listado nos va a ayudar a identificar no solamente a los hombres violentos a nuestro alrededor, sino si nosotros mismos estamos padeciendo de estas situaciones como tal. Pues bien, veamos el listado. Primeramente, este tipo de hombres son hombres que creen en todos los mitos existentes en las relaciones violentas. O sea, estas situaciones en las cuales nosotros decimos, no, esto no es violento, no, yo soy así, este es un asunto, es que así no es como nosotros mostramos el amor, el cariño en nuestra casa. No, si yo no levanto la voz, es que mi familia todos tienen un timbre de voz muy fuerte. Y este tipo de justificaciones que se convierten en mitos, pero que a la postre nosotros no estamos considerándolo como actos de violencia en nuestras casas. 2. Son hombres que echan la culpa de sus actos violentos a otras personas. Es que ella me provocó, es que estos chicos, mis hijos, son desobedientes, son cabezones, son testarudos. Y nosotros entonces le damos la responsabilidad de mis acciones violentas a la provocación o a las acciones de otros miembros en nuestra casa. Como tercer punto o característica, con regularidad estos hombres son extremadamente celosos. Revisan todo, sospechan de todo, no soportan ver a su pareja conversando con alguien porque ya inmediatamente se sienten traicionados. El cuarto punto es que este tipo de hombres son muy poco tolerantes a las presiones, principalmente a las presiones familiares, a las presiones del hogar. Y vez tras vez vemos de una forma muy común cómo estos recurren con frecuencia al uso de alcohol, al uso de drogas y a otro tipo de escapes que generan una vez más ese ciclo de violencia al interno del hogar.
Quinto, no creen que su conducta sea violenta y que con ello cause algún daño a su familia. Estas son las mentiras que muchos de estos hombres están creyendo. Sexto, niegan tener problemas con su pareja. Todo está bien en casa, es la forma en la que nos amamos. De hecho, este tipo de hombres se enfurece mucho cuando su esposa manifiesta o deja entrever que hay situaciones en su relación que deben ser atendidas. Lo molesta, lo enfurece. Y finalmente, dentro de estos 7 puntos que hemos extraído, vemos que estos hombres son extremistas en todo lo que hacen. En este ciclo de violencia que vamos a estar explicando posiblemente en nuestra próxima entrega, vemos cómo estos hombres pasan del amor apasionado a la violencia brutal. Y todas estas cosas lo hacen con una entrega y con una pasión que es realmente abrumadora. Pueden amar con mucha intensidad, pero de igual manera pueden odiar y pueden manifestar acciones violentas de una forma realmente sin igual. ¿Y qué podemos hacer ante esta verdad? Y quizá, espero que la lista que hemos citado pueda servir como diagnóstico para el corazón de los que estamos escuchando el programa. Pues, sinceramente, en nuestras propias fuerzas es muy poco lo que nosotros podemos hacer. El profeta Jeremías en el capítulo 13, en el versículo 23, expresa: ¿puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco ustedes, dice Jeremías al pueblo pecador, tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien, porque siempre han hecho el mal. Sin embargo, queremos en esta hora entregar una palabra de fe y una palabra de esperanza, sabiendo que los que venimos a los pies de Jesús y que expresamos delante de Él y delante de esa cruz y de la obra y el sacrificio de Jesús en la cruz, expresamos nuestra imposibilidad de cambiar, de tener esa lucha constante contra nuestra propia naturaleza. Nosotros vamos a encontrar respuestas de Él de una forma sincera. Isaías capítulo 1, verso 18 expresa estas palabras maravillosas de fe y esperanza que muchos de nosotros hemos abrazado y que hemos encontrado como fuente de vida y una fuente de supremo poder para ir transformando nuestro ser, no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas que nos da el Señor. Isaías escribe y dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Venir a Él es el inicio de la transformación. No solamente es conocer quiénes somos, que para esto ha servido tal vez este corto espacio, sino la necesidad de identificarnos con la obra de Jesús en la cruz. Entonces, y solo entonces, hallaremos descanso para nuestros propios fantasmas y temores. Así que la motivación de hoy es que no dejes de acercarte a Él. En los próximos capítulos vamos a estar hablando acerca de cómo percibe el hombre y cómo percibe la mujer en el hogar esas manifestaciones violentas. Y estaremos cerrando esta serie hablando acerca del ciclo de la violencia, esos 3 pasos, 3 simples pasos para que cada uno de nosotros podamos identificarnos. Nuestro propósito y nuestra esperanza es que estas palabras nos ayuden a acercarnos a Jesús. Nos es necesario hacerlo. Si tú quieres conocer más de cómo conocer y cómo puedes entregar tu vida a Él, sigue el vínculo que estamos dejando al pie de este video y que puedes acceder a una guía práctica y conocer la verdad de Dios y cómo éste puede darnos la libertad y transformarnos en aquello en lo que debimos haber sido desde el inicio, según el diseño de Él. Nuestra oración es que seas bendecido, que estés bien. Nos vemos en la próxima.